Ok, ya está siendo grabada la clase. Podemos ir comenzando mientras sus compañeros se van integrando. Cualquier pregunta me avisan, por favor. Entonces, eh, este es justamente el prontuario. El prontuario lo tienen en el Blackboard y también lo tienen en OneDrive. Ahí tienen el prontuario. Eh, la idea, la idea es hacer una descomposición de lo que es la inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Cuando digo descomposición, ¿a qué me refiero? Digamos, la serie tiempo, obviamente la inflación, tanto la inflación como la tasa de desempleo es una serie de tiempo porque va registrándose a través del tiempo, ¿no? La tasa de desempleo se registra mensual, yo entiendo que en todos los países del mundo, y también el índice de precio del consumidor se registra mensual, ¿no? El índice de precio del consumidor que obviamente se usa para calcular la tasa de inflación, ¿ok? La tasa de inflación. Entonces, como mencioné, eh, se trata de una descomposición, digamos, en general las variables pueden tener una tendencia, un ciclo, un componente estacional y un componente aleatorio. Digamos, la tendencia sería la medida de largo plazo, digamos, ¿no? ¿Cómo es la tendencia? De repente no tiene tendencia, de repente la tendencia es creciente o decreciente. Recuerden la tasa de desempleo de Puerto Rico, que varias veces lo mostré en la clase, tiene como una tendencia creciente, ¿no? En promedio, en los 80 del siglo pasado, 20%, alrededor de 20%, y en la actualidad alrededor de 5%, en promedio, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene una tendencia decreciente. Pues pudo ser al revés, ¿no? Tendencia creciente o simplemente no existe tendencia, ¿no? Y el ciclo es la medida de corto plazo, perdón, de mediano plazo, ¿no? En general los ciclos son las expansiones o las recesiones, ¿no? Digamos, eso lo van a ver mejor con la tasa de desempleo, ¿no? Lo van a ver mejor con la tasa de desempleo. En general, cuando sube la tasa de desempleo es una recesión, ¿no? Implica una recesión. En cambio, cuando la tasa de desempleo cae, es una expansión. Implicaría que la economía está creciendo, ¿no? Con una tasa de desempleo menor. ¿Ok? La economía estaría creciendo. En principio, en las expansiones los precios deben subir, ¿no? ¿No? Porque justamente el nivel de actividad, la actividad económica está creciendo, entonces las personas gastan más, entonces los precios, hay mayor demanda, entonces los precios deben empezar a subir, ¿no? En principio, ¿ok? Y obviamente en recesiones los precios deberían bajar. Ahora, quizás eso no funcione tanto en Puerto Rico porque es una economía insular, ¿no? Obviamente poca competencia, digamos, está la ley de cabotaje, eh, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente es así, ¿no? O en todo caso, en el caso de Puerto Rico, las fluctuaciones, la inflación son más fuertes, cuando digo fluctuaciones, incrementos o caídas, comparado con la de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Sobre todo porque es una economía, como mencioné, insular y está expuesta a los que se llama choques externos, ¿no? Ahora, digamos, estamos ante la posibilidad de un choque externo, obviamente hay turbulencia en Medio Oriente y, bueno, y siempre está la posibilidad de que suba el precio del petróleo, por ende de la gasolina y también del gas, ¿no? Entonces eso obviamente afecta a Puerto Rico porque obviamente Puerto Rico es un importador neto de petróleo o de gasolina, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso debe afectar a los precios. Y no solamente para los autos, sino también el petróleo a través del sistema de energía, ¿no? Que obviamente se utiliza. Entonces, eso obviamente debe afectar de alguna manera, ¿no? Lo que se llama choques externos, ¿no? Choques externos. Entonces, el ciclo, digamos, justamente son una medida de mediano plazo. Generalmente las expansiones pueden durar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las expansiones pueden durar, si quieren, 8 años, ¿no? Expansiones duran 8 años.
y ahí siempre viene como un agotamiento de ese incremento, de, ese, de esa expansión, obviamente, donde la economía crece, viene un periodo de recesión, ¿no? Generalmente es como si fuera todo por reloj, ¿no? Funciona como si fuera un reloj. Y siempre viene un periodo de recesión que puede ser 2 meses, perdón, 2 trimestres, puede ser un año o la última recesión, o la última recesión, eh, la última recesión, no me refiero a la pandemia, la anterior a la pandemia que fue 2008-2009 casi duró 2 años, ¿no? Fue un periodo largo, o al menos un año y medio, ¿no? En el caso de la pandemia se sintió más en un trimestre y 2 trimestres, aunque la caída fue fortísima, ¿no? Fortísima. Y el componente estacional puede, como este es data mensual, puede identificar algún mes en específico que, digamos, siempre la tasa de desempleo puede subir, ¿no? Y la tasa de inflación también puede subir, ¿no? O hay un mes específico que siempre baja la tasa de desempleo o baja la tasa de inflación. Ese sería el componente estacional, ¿no? Entonces, el componente estacional siempre en una serie de tiempo se ve en series que son mensuales o trimestrales. En series anuales no se puede ver, ¿no? No se puede ver. Y después tenemos un componente aleatorio que es improntus, ¿no? Digamos, la tendencia de largo plazo, el ciclo es de mediano plazo, digamos un periodo de crecimiento, 8 años, después componente nacional, un determinado mes que sube y otro que baja, y en el caso de componente aleatorio es un, este, es un componente inesperado, si quieren, ¿no? Por eso se llama aleatorio, ¿no? Que puede haber un choque inesperado, digamos, no es un elemento regular, ¿no? No es una tendencia, no es un ciclo, ni componentes estacionales, es bien irregular, ¿no? Acabo de mencionar que puede ser eh, un choque, ¿no? Un choque puede ser la, la, la guerra, digamos, la turbulencia que existe ahora en Medio Oriente, la invasión en febrero del 22, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que obviamente subió los precios del trigo, ¿no? La pandemia, en alguna medida, puede ser un componente irregular porque era inesperado, digamos, no se esperaba una recesión, ¿no? Obviamente llegó y sobre todo en febrero del 20, la tasa de desempleo de Estados Unidos era 3%. Por lo general es 5%, digamos, su, su benchmark, ¿no? Su medida estándar. Pero en febrero del 20 era 3%. Obviamente no se esperaba una recesión, ¿no? Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces puede haber este elemento inesperado siempre, ¿no? Entonces, la idea justamente es componer la variable y la idea, obviamente, vamos a ir explicando qué deben analizar ustedes. Como, digamos, en su tarea, ¿no? La cuarta tarea, ustedes usaron tasa de desempleo e inflación, pueden usar la data que ya ustedes usaron, ¿no? Me parece que un grupo usó Chile, ¿no? Y pues obviamente usar la misma data, ¿no? Usar la misma data. Obviamente importante que tengan en cuenta las características de Chile para su análisis, ¿no? Su análisis. Por ejemplo, Chile es una economía, si quieres, dentro de Sudamérica, una economía estable, ¿no? No tiene problemas políticas recurrentes, ¿no? Digamos, 2019 tuvo obviamente un problema social, ¿no? Fuerte, ¿no? Hubo protestas, en fin, pero como que fue algo extraño, ¿no? Porque generalmente Chile es bien estable, ¿no? Y con Uruguay, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, ¿no? Son economías que tienes inflación controlada, generalmente están creciendo, puede entrar un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, y bueno, van intercalando, ¿no? Van intercalando, si quieres, las políticas, digamos, siempre hay líneas maestras, ¿no? Líneas maestras, ¿no? Políticas a largo plazo y, digamos, objetivos a largo plazo y las políticas por ahí pueden ir cambiando dependiendo del partido que esté en el poder.
pero digamos se mantienen unas líneas maestras, ¿no? Bueno, en general, digamos, los inversionistas, ¿no? Obviamente las pequeñas y grandes empresas siempre esperan estabilidad política, ¿no? Pero obviamente con esta estabilidad política se quiere invertir, ¿no? ¿No? Estabilidad política y obviamente eso a la vez, la estabilidad política a la vez con inflación controlada y obviamente una economía creciendo, ¿no? Una economía creciendo. Entonces son cosas muy importantes, sobre todo para los inversionistas, buscar estabilidad, ¿no? Buscar estabilidad, menos incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, digamos, una economía que digamos, las expectativas sean de crecimiento, inflación controlada, obviamente eh, Banco Central con políticas, digamos, transparentes, ¿no? 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 Creo que en la clase anterior no mostré, ¿no? Pero por general los bancos centrales siempre ponen en su página web, sobre todo los que llaman inflation targeting, ponen su tasa de inflación objetivo, ¿no? No necesariamente se cumple, ¿no? Pero es una manera de transparencia, ¿no? Mi objetivo es esto, obviamente es importante siempre esa información para los inversionistas, ¿no? ¿No? Obviamente la idea de este curso, obviamente, es mostrar eh, las, eh, digamos, las variables macro, obviamente, pero eso cómo afecta, ¿no? Cómo afecta a las pequeñas y grandes y medianas empresas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la tendencia, ciclo, componente estacional y el componente aleatorio. ¿Ok? Un poco, creo que ya mencioné esto, la tendencia refleja el movimiento a largo plazo, en caso de la inflación. De repente no hay tendencia, ¿no? De repente siempre está estabilizado, ¿no? Alrededor de una media, un promedio. El ciclo refleja el movimiento de mediano plazo, ¿no? De inflación. En teoría, la inflación debe crecer en las expansiones de la economía o el crecimiento económico y de crecer en las recesiones, en teoría, ¿no? A veces puede pasar que exista lo que se llama estanflación, que es recesión con inflación. Es poco deseado, ¿no? Pero puede suceder. Digamos, eso pasó 2021, 2022, sobre todo en el mundo, ¿no? Y obviamente en Puerto Rico, la tasa de inflación 2022 Puerto Rico fue 6% y, y digamos de los últimos años fue la más alta, ¿no? 6%. Y obviamente la economía se vuelve lenta, ¿no? Si sobre todo son choques de oferta, ¿no? ¿No? Un poco si recuerdan su clase de economía 519, una oferta, una contracción de la oferta hace que los precios suban y la cantidad transada se reduzca, ¿no? Y obviamente, ¿qué involucra eso? Obviamente, si eso altera todos los mercados, suben los precios en todos los mercados y la cantidad transada cae, obviamente eso perjudica a la tasa de desempleo, ¿no? Obviamente va a subir la tasa de desempleo y con inflación, ¿no? Son dos cosas que son un poco deseadas, ¿no? Y bueno, ya mencioné un poco el componente estacional y el componente aleatorio, ¿no? La tasa de desempleo, digamos, está bien unida a lo que es, recuerden que en la primera clase vimos el GDP, ¿no? El GDP es el nivel de actividad económica, el gross, ¿no? El Producto Interno Bruto, ¿no? El nivel de actividad económica. Generalmente los movimientos de mediano plazo se ven justamente aquí en la tasa de desempleo, ¿no? En ambos casos he puesto tendencia, de repente no existe tendencia en sí, ¿no? La tendencia, ¿no? Digamos, puede ser alrededor de una media, ¿no? Alrededor de una media, pero no es que en el tiempo esté subiendo o cayendo, ¿no? Creo que ya lo mostramos en el caso de Puerto Rico, la tasa de inflación tiene altas y bajas, ¿no? Pero siempre como está dentro de un rango, ¿no? Bueno, el ciclo básicamente es, en el caso se ve bien claro en el caso de la tasa de desempleo y el componente estacional. Y bueno, el componente aleatorio
También recuerden que es de imprevisto, ¿no? Algo que sucede de imprevisto. Generalmente es el componente aleatorio. Ok, entonces tenemos data y metodología. Ok. Eh, como ya mencioné, pueden utilizar la data que ellos utilizaron para la asignación 4, ¿no? La asignación 4, que por si acaso eh, estará corregida, ¿no? Todavía no lo he corregido, puede estar para esta noche o mañana ya en la mañana, ¿ok? Para que lo tengan presente. Ok, entonces pueden utilizar la data que ellos utilizaron para esa tarea, ¿no? Para esa asignación 4, ¿no? Recuerden que ustedes utilizaron inflación y desempleo. Bueno, ya mencionamos, ¿no? La data de algún país, algunos creo que se usaron Chile, y eh, en el general la tasa de empleo no van a hacer ninguna conversión, la van a utilizar tal cual, ¿no? Digamos, simplemente la recolectan y la vamos a tal cual. Para el CPI sí van a hacer una conversión, ahora lo podemos mostrar con la hoja de Excel, ¿no? Con la hoja de Excel. El CPI, digamos, se convierte todos los índices en logaritmo y después se aplica una resta, ¿no? Por ejemplo, el CPI del 22, de junio del 22, sería menos el CPI de junio del 21, es decir, un año, ¿no? Se va a calcular lo que se llama, es inflación mensual, pero a tasa anual, ¿no? A tasa anual, para comparar mes contra mes, ¿no? Y no me refiero junio con mayo, ¿no? Sino junio de un año contra junio del año anterior. Ok, a ver, entonces ahí justamente se procede a la descomposición y bueno, ahí van a presentar las gráficas, identificar, digamos, periodos recesión-expansión, sobre todo se va a ver más recesión y expansión con la tasa de desempleo, ¿no? Ahora vamos a ver si hay una coincidencia entre lo que es inflación y la tasa de desempleo, en el sentido de que, como mencioné, en recesión obviamente la tasa de desempleo sube y en expansión la tasa de desempleo cae. Y en teoría la inflación debe caer en recesiones y subir en expansiones, aunque ya mencioné que no necesariamente es así. ¿Ok? Entonces, ahí graficar, por ejemplo, aquí hay una gráfica para lo que son algunas fechas para estos improntus, imprevistos, ¿no? Y también va a haber una parte para lo que es forecast, ¿no? Pues, y hay unas gráficas, el R Studio es el que genera las gráficas y todos esos resultados, ¿no? Y la idea es justamente que también puedan hacer algún tipo de explicación, obviamente, en relación a la economía, porque la idea, obviamente, es importante, como esta es una escuela de negocios y este curso, el objetivo, obviamente, es mostrar a los estudiantes, en este caso la maestría, cómo ustedes pueden manejar estos elementos macroeconómicos, obviamente dentro de la empresa, ¿no? Un poco vimos cómo responderían ustedes ante, no sé, pues una política monetaria expansiva o una contractiva, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Entonces, si es contractiva, el objetivo, por ejemplo, del Banco Central es controlar la inflación. Si es expansiva, su objetivo es la expansión económica, ¿no? Entonces, importante tener estos conceptos que son macro, que no son de la empresa en sí, pero obviamente afectan a todas las empresas, ¿no? Afectan a todas las empresas. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Digamos, aquí está la presentación, digamos, ¿no? Como su curso de Economía 519 solamente es una presentación, la idea es que obviamente presente la siguiente sesión. Eh, Obviamente explicar cada componente, sea la tendencia, sea el componente cíclico, ¿no? Después componente estacional y también va a haber una parte para lo que es el forecast, ¿no? Forecast, obviamente hace un año hacia el futuro. Mi data creo que acaba en el 2024, eh, noviembre, ¿no? La data que yo tengo. Entonces, en teoría debería ser un año hacia adelante, ¿no? Seguramente ustedes han encontrado data hasta, no sé, pues hasta, por ejemplo, en enero del 26, ¿no?
puede ser. Entonces, obviamente, puede ser una proyección hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Ahora, el mismo RStudio lo hace, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Por si acaso, la rúbrica está aquí. Ahí tiene la rúbrica, ¿no? Explicar la tendencia, el ciclo, convergencia estacional, el aleatorio, el forecast, la predicción, algunas implicaciones gerenciales. Obviamente, tener en cuenta estos, ¿no? Por ejemplo, en el forecast, que se espera que la economía crezca, ¿no? Se supone que si en la predicción la tasa de desempleo se espera que caiga, se está, se está prediciendo como que la economía va a ser expandir, ¿no? Entonces, tener en cuenta qué puede pasar. O depende si la predicción indica que la inflación va a subir, eh, quizás tener en cuenta si pensaba expandir mi empresa, ¿no? ¿No? Si tener en cuenta eso sería una buena decisión. Por lo general, cuando vienen las épocas de inflación, en muchos casos las empresas tratan de asegurar lo que tienen, ¿no? No toman decisiones de crecimiento, ¿no? ¿No? Entonces, tener en cuenta esas condiciones. Ok, a ver, vamos a compartir la pantalla. Recuerden que la clase está grabando. Ok, a ver, ¿dónde está? Mm, no sé si pueden apreciar la hoja de Excel. Me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Se puede apreciar o no? Ok, gracias, Ismael. Ok. Esta data la revisamos en la sesión correspondiente, tasas, desempleo y CPI. Ok. Voy a abrir una hoja en blanco, digamos, para que ustedes tengan en cuenta lo que pueden hacer. Ok. Voy a copiar esto acá. Por si acaso, esta data de Puerto Rico, ¿no? Yo lo tengo del año 84, febrero, ¿no? Hasta, a ver, vamos a bajar. Como ya mencioné, el 24 de noviembre creo que es. Ok, noviembre del 24. Como mencioné, no necesitan, por favor, si tienen una pregunta, levanten la mano o simplemente por el chat. Como mencioné, en el caso de la tasa de desempleo, lo dejan tal cual, no tienen que hacer ninguna transformación, ¿ok? ¿No? Esta es la tasa de desempleo. ¿Ok? Esta es la tasa de desempleo de Puerto Rico. Desde ¿no? Del 84 hasta el noviembre del 24. Y en el caso, sí, para el caso de la inflación, obviamente se usa el índice precio consumidor. Entonces, lo que van a hacer es esto aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponen igual, abren LN. Entonces, convertir a escala logarítmica el índice de precios, ¿no? ¿No? Y como yo tengo desde enero del 84, voy a comenzar en enero del 85. Entonces, ¿qué deben hacer ahí? Simplemente marcan enero del 85, pongo menos y lo resto con enero del 84. ¿Ok? Ahora, para efectos, como vamos a la tasa de inflación,
multipliquen eso por 100. ¿Ok? Obviamente ese ya está en porcentaje, ¿no? Eso aquí sería 0.52%. A ver, le doy simplemente doble clic y ya está. Esta es la tasa de inflación a tasa anual, es tasa mensual, pero a tasa anual, porque se compara mes contra mes. No se compara con el mes anterior, sino con el mes similar del año anterior, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, del 22, Puerto Rico 22, si ustedes ven a tasa anual, casi 6%, ¿no? Como ya había mencionado. ¿No? A ver, 21,4, en fin, ¿no? Digamos esto, Puerto Rico y de manera global. Por ejemplo, aquí ustedes ven que, a ver, esto es la pandemia. Esto es un mensual, a ver, así hasta por acá. En unos casos los precios bajaron, ¿no? La inflación en todo caso, ¿no? La inflación. Subió poco y la inflación. Entonces, a ver, simplemente podemos graficarlo. Ya está la tasa de inflación. Ustedes ven que acá están al lado izquierdo los porcentajes. Lo puedo agregar con las fechas, ¿no? Simplemente le copio con las fechas también. ¿Ok? Y si quieren también pueden usar pueden poner el título ahí, obviamente del país que ustedes estén usando. ¿No? Pueden poner ahí Fed, no recuerden que este es 85, ¿no? Fed 85 y noviembre 2024, ¿no? ¿Ok? Entonces, le pueden agregar en la parte de abajo las fechas. ¿Ok? Simplemente hacen un insert ahí y le ponen las fechas al costado. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿Ok? Entonces, para efectos de cómo ustedes van a subir sus datos. ¿No? A ver, por ejemplo. A ver, puedo usar esto aquí. ¿No? Por ejemplo, puedo abrir una hoja nueva. Entonces, esto aquí lo selecciono, copio y lo pongo como valores, ¿no? ¿Por qué como valores? Porque tiene una fórmula, ¿no? Recuerden que este aquí tiene una fórmula y este aquí también tiene una fórmula, entonces le pongo como valores. ¿Ok? Entonces, solo me interesa la tasa de desempleo y la inflación. Esta es la inflación. ¿No? Entonces simplemente elimino esto de aquí. ¿Ok? Y elimino, también elimino la fecha, no me salió en fecha exactamente, pero también elimínelo. Y recuerden la fecha que estoy comenzando, mi data comienza en febrero del 85, entonces tengan presente eso, de repente para algunos comienzan en marzo del 90, ¿no? Entonces puede ser, no sé, pues septiembre del 93, ¿no? Entonces tengan presente qué fecha comienzan, qué mes, y sobre todo que los dos deben tener la misma cantidad de datos, ¿no? Los dos deben tener la misma cantidad de datos, ¿no? Por eso he ido eliminando. A ver, por ejemplo, ¿qué eliminé? ¿No? Eliminé primero el CPI y este de acá. Después eliminé lo que eran las fechas. Y después emparejé tasa de desempleo con inflación. Entonces, todos tienen la misma cantidad de datos. Hoy, recuerden que los dos ya están en porcentaje, ¿no? No sale el signo de porcentaje, pero recuerden que está en porcentaje, ¿no? ¿No? Digamos que viene a ser esto, 22%, ¿no? Recuerden que es eso, 21,7, 21,3, 21, 27%, ¿no? Y todo esto también porcentaje, ¿no?
Básicamente me dice que cayeron los precios en 1%, es negativo, ¿no? En el caso de Puerto Rico, interesante, porque es una época de Puerto Rico que la economía iba creciendo, pero la inflación parece que no. ¿Ok? Acá ya la tasa de empleo bajó, la tasa de inflación va subiendo. Pero importante, recuerden que los dos series deben tener la misma cantidad de observaciones, ¿no? En todo caso, tienen 478 observaciones. Importante que tengan los títulos. A ver, lo voy a poner inf, ¿okay? UR e inf. Ahora, esto lo graban, ¿ok? Lo graban en formato TXT. A ver, ¿dónde tengo los? Por acá. Por si acaso yo lo tengo grabado, está por acá. Ese es el módulo 7. Yo lo tengo grabado así. Eh, no, perdón, este no es este acá me parece. Sí, este acá me parece que es. Infur, sí. Ok. En todo caso, yo estoy usando Infar, ok. Ahí si ustedes ven, hay tres columnas, ¿no? En todo caso, no tengan como referencia la columna en medio, que es inf FDS. Esa de ahí no estoy usando, pero estoy usando Infar, ¿no? De todas maneras, a ver, para que se den cuenta. A ver, ¿me puedo poner así? Ok, de repente le ponemos aquí. A ver, VRINF 2, ¿no? Porque es, y lo voy a grabar con extensión TXT. ¿Ok? Lo grabo con extensión TXT, ¿no? De texto. ¿Ok? Ya lo grabé. Le pongo Enter. Me pregunta si mantengo el formato. Sí. ¿Ok? Ya está. Ahora, acá está lo que he grabado, ¿no? Ahí está. Pero yo estoy usando este acá, ¿no? En todo caso, yo estoy usando Infar y UR, ¿no? Son las mismas series, ¿no? Por ejemplo, acá es punto 51, 5195, 22828. Acá está el mismo número, ¿no? ¿Ok? Entonces, importante que lo graben de esa manera en TXT y tengan presente la fecha del comienzo de sus datos, ¿no? Tengan presente la fecha del comienzo de sus datos. El mío comienza febrero del 85, ¿no? Febrero del 85. Ok, a ver, ahora sí vamos a R. Voy a borrar lo que tengo acá. En todo caso, voy a borrar acá también. Ya algunos de ustedes me parece que ya tienen, ya han trabajado con R, ¿no? Me imagino que ya lo tienen la mayoría en sus máquinas, ¿no? Entonces, de todas maneras podemos, lo podemos ver donde. Mm, mm, lo podemos ver acá, de repente RStudio, ¿no? ¿No? Ustedes que lo pueden bajar por ahí. Pero recuerden siempre que primero se instala el R, ¿no? Se instala el R y después el RStudio. Entonces primero instalan acá.
Este es el R, primero se instala el R y pueden, para los que tienen sistema operativo Windows o Macintosh, para los dos hay. Entonces con esto regreso. Entonces primero instalan el R y después instalan el RStudio, ¿no? Como esta es una MacBook, ahí me dan las versiones para el Mac, ¿no? Entonces, pues recuerden siempre que primero se instala el R y después el RStudio. En todo caso entiendo que ya la mayoría de ustedes lo tienen. Ahora, recuerden que cuando van a trabajar en el RStudio, fijan una sesión, ¿no? Una carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, la carpeta de trabajo que yo estoy fijando es la carpeta que está en módulo 7, ¿no? Esto es lo que tienen ustedes en OneDrive. Yo fijé la carpeta número 7. Entonces aquí me aparecen los files. Y acá está, ¿no? Ok, ahí tienen los files. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el archivo de R donde están los escritos? Ahí lo tienen, ¿no? TC, ¿no? TC, T de Train, C de Cycle, S de Seasonal Component, R de o R de Random Component. Entonces se tienen de composición, ¿no? Yo ya lo tengo abierto, ¿no? Ya lo tengo abierto, ¿no? Ya lo tengo abierto. Entonces, simplemente le dan clic, ¿no? Le dan clic, ¿ok? Le dan clic y los datos que estoy usando están indicados aquí, ¿no? Acá. Obviamente ustedes deben tener en cuenta el nombre del archivo que van a usar, ¿no? Para efectos, yo le puse UR guión abajo INF, underscore INF, ¿no? ¿Que dónde está? Está aquí. ¿No? Recuerden que yo voy a usar infar, ¿no? Infar y UR. Entonces, tengan presente el nombre de las variables que utilizan para a la hora de cambiar. ¿A qué me refiero cambiar? Entonces, primero tengan en cuenta que deben cambiar aquí el de acuerdo al nombre del file que están trabajando. Y recuerden que primero lo deben grabar en TXT, ¿no? Ok, en TXT. Después, acá ustedes ven que dice 1985 2, ¿no? Justamente de mis datos comienzan en esa fecha, ¿no? Mis datos comienzan en esa fecha, febrero del 85, ¿no? Y la frecuencia es mensual, 12 meses, ¿no? 12 meses. Entonces, ustedes pueden cambiar aquí, ¿no? Le ponen 1999 2, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo. Importante, obviamente, que ustedes tengan presente o no se olviden de qué mes están comenzando, ¿no? O qué año. Entonces, eso es lo que ustedes van a cambiar de acuerdo a sus datos, ¿no? De acuerdo a sus datos. Obviamente, yo voy a marcar aquí para que abra las librerías. En todo caso, instalen sus packages. Ahí están los instaladores, ¿no? Ahí está el forecast, su, the prior, and filter, and lubricate. ¿Ok? Entonces, primero seleccionan aquí, le dan run, instalan sus packages y ya con esto los aperturan. Si tienen, digamos, alguna dificultad con un package, pueden buscarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí this forecast, ¿no? Acá está the prior, y lo buscan aquí, el forecast, está señalado, check, ¿no? Tiene check. A ver, uno más. Graphics, acá hay otros, son otros, no lo que estamos buscando. En filter también, ¿ok? Entonces, si tienen de repente alguna dificultad, lo buscan aquí y le dan clic y simplemente lo debe correr. Ok, entonces ya tengo mis datos. A ver, vamos a darle run y ya están generados. Entonces vamos a hacer la descomposición. A ver, vamos a hacer la descomposición.
Ok, a ver, ese es de la inflación, ¿no? Eh, pero vamos a hacer, digamos, acá por ejemplo no sale el ciclo, ¿no? ¿No? A ver, no está el ciclo. A ver, le doy zoom, esta es la inflación. La parte superior es la data, ¿no? Ustedes notan que el lado izquierdo va de -2 hasta 8. Recuerden que ese es porcentaje. Después tenemos en la segunda línea, es el componente estacional, ¿no? La idea es que ustedes puedan identificar el mes más alto y el mes más bajo. Ahora vamos para allá. Y la tendencia, ¿no? La tendencia es, no hay una tendencia decreciente o creciente. Y el de abajo es componente aleatorio. Acá, por ejemplo, no es el ciclo, ¿ok? Vamos a tratar de usar el ciclo. A ver, acá está, esta es la tasa de desempleo, le doy zoom. La parte de arriba es justamente la tasa de desempleo, en segunda línea el componente eh, estacional. Sale así porque es repetitivo, ¿no? Obviamente ustedes ven que se repite, ¿no? Justamente es un mes más alto y otro mes más bajo. Acá está la tendencia, obviamente en el caso de Puerto Rico la tendencia va decreciente y el componente aleatorio. Que ustedes ven, hay un pico bien alto aquí, que es justamente el año 2020, ¿no? El año 2020. Ok, a ver. Vamos a componentes. Uy, se movió esto. Se me movió todo esto, a ver. Ok, primero tengo el componente cíclico, ok, componente es cíclico. Esto se movió. ¿Cómo se regresa esto? Ok, a esta es la descomposición. Lo voy a tener que cortar. Esto es lo que corre primero, ¿no? Acá está. Acá está. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Ok, ahora sí acá. De todas maneras, esto lo copiamos por acá. Ahora sí. A ver, voy a eliminar eso de aquí. Si no, no lo va a leer. Ok, ahora sí, a ver, vamos a probar. Ahí está. Eso está bien. Ahora vamos a revisar acá. Ujú. A ver, ahora sí, vamos a marcar acá. Este para la parte del componente cíclico. Ok, sí corrió. Ok, ahora sí. A ver, ¿qué es importante aquí? Ustedes ven que sale esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes pueden, voy a copiar esto de aquí. Si se dan cuenta, sale con fechas, ¿no?
Lo voy a copiar por acá. Me voy a abrir un ojo por acá. Acá está. Ok. Esto es, recuerden que el mío va desde enero del 85, ¿ok? Enero del 85 hasta, hasta noviembre del 24, ¿no? Esta es la tasa de desempleo. Digamos, esto es justamente la parte cíclica. Básicamente se compara contra la tendencia, ¿no? Obviamente valores por debajo va a implicar una expansión, ¿no? Valores por debajo va a implicar una expansión de la tendencia, ¿no? Y valores por encima va a implicar una recesión. Por encima, recuerden que en una recesión la tasa de desempleo sube, ¿no? Por eso por encima. Y cuando hay una expansión, la tasa de desempleo debe caer, ¿no? Digamos, debajo de sus niveles, digamos, de largo plazo, ¿no? De largo plazo. Entonces, en este caso, yo les sugiero que lo comparen de esa manera, ¿no? La tasa de desempleo con la tasa de inflación. Acá lo pongo por acá. Depende, lo pongo más arriba, acá. Ya está. ¿No? Por ejemplo, en revisar si se cumple, ¿no? Revisar si se cumplen, si la, eh, eh, ¿no? Como mencioné, yo lo había mencionado, en teoría cuando hay desempleo, ¿no? Cuando la tasa de desempleo sube, eh, menor demanda en los mercados, ¿no? Menor demanda en los mercados, la inflación debe caer, ¿no? Y ustedes ven que los dos están creciendo, ¿no? ¿No? Digamos, el sentido de ambos debe ser diferente, es decir, en un caso puede ser expansión, en el otro caso recesión, ¿no? A ver, de repente lo ponemos por acá. VR e inflación. Ok, ahora expansión, ¿no? Debería coincidir con recesión aquí, ¿no? ¿Ok? Deberían coincidir, ¿no? Se supone que cuando sube la tasa de desempleo, la tasa de inflación debe caer. Entonces, revisen si, digamos, se cumple, ¿no? Se cumplen esas situaciones, ¿no? Porque si, digamos, se da en ambos expansión, ¿no? ¿Qué significa eso? Que obviamente la tasa de desempleo está subiendo, pero también está subiendo la inflación, ¿no? Está subiendo la inflación, ¿ok? Entonces, no es una situación deseada, ¿no? ¿No? Porque, digamos, no hay un balance, ¿no? Porque, digamos, aquí, obviamente, hay una alta tasa de desempleo, pero una inflación baja, ¿no? En cambio, aquí es una situación poco deseada, ¿no? Parece que aquí es, ¿no? Justamente expansión con expansión, ¿no? A veces aquí, a ver, recesión, recesión. Y se dan cuenta, la mayoría está coincidiendo, ¿no? Recesión, expansión, recesión, expansión. Entonces revisen si coincide, ¿no? Obviamente, en teoría, digamos, esta es una situación no deseada, ¿no? O, por ejemplo, aquí, le ponemos ahí no deseada, ¿no? ¿Ok? Porque, ¿qué significa esto aquí? Repito, que está cayendo el nivel de actividad económica, y está cayendo el nivel de actividad económica, pero también hay inflación. Obviamente no, es poco deseado, ¿no? Poco deseado, ¿no? En ambos recesión, ahí sí, digamos, la economía puede estar creciendo, la economía puede estar creciendo, eh, ¿ok? La economía puede estar creciendo y también está cayendo los precios, ¿no? Obviamente esto sería no deseado. Entonces comparen, ¿no? Comparen en ambos casos
si se da esa situación, ¿no? Digamos, elijan fechas puntuales, ¿no? Digamos que no necesariamente se cumplan. Ok, a ver, ¿dónde estamos? Por acá. Esta es la parte de los ciclos. A ver, a eso aquí que viene, las fechas para lo que es la tendencia, ¿no? Acá, por ejemplo, simplemente seleccionan, lo van copiando por acá. A ver, por ejemplo, picos para lo que es la tasa de empleo, sobre todo esta es la tendencia, puede tener picos o caídas, la misma tendencia, ¿no? Entonces tienen algunas fechas, ¿no? Revisen, en el caso del país que ustedes están analizando, ¿no? ¿No? Están analizando, digamos, son la parte de la tendencia, que son movimientos de la tendencia, obviamente, que se reflejan como picos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Esta es la tasa de desempleo, ¿no? A ver, acá está la tasa de desempleo, ¿no? Entonces acá tienen la tendencia, obviamente tienen los picos, ¿no? ¿No? Entonces tienen picos, justamente son periodos de alta tasa de desempleo. En el caso de Puerto Rico, este 2009-2008 parece que fueron los picos más altos. Y viene a ser 2022, ¿no? De parte de la tendencia, ¿no? De parte perdón, esta es la tasa de inflación, está acá. Ahora sí, ¿no? Obviamente acá tienen un pico, esa es la tasa, perdón, sí, la tasa de desempleo, esos son los picos que ustedes ven en la tendencia, ¿no? Entonces, traten de, digamos, identificar esas fechas y de repente lo verifiquen, qué pasó en esas fechas en el país que están analizando, ¿no? Eh, Obviamente es importante que ustedes se den cuenta del país que analizan cuál es su principal actividad económica, ¿no? Mencioné Chile, por ejemplo, la principal actividad económica de Chile es exportar cobre, ¿no? De repente puede estar relacionado a movimientos de precio de cobre. Obviamente eso afecta a la economía, ¿no? Afecta a la tasa de desempleo y afecta a la tasa de inflación, ¿no? A la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces, tienen obviamente picos y obviamente las caídas en el caso bueno, los valles ahí serían la parte de abajo, ¿no? ¿No? Digamos, eso aquí serían los valles para el caso de la tasa de desempleo. Lo mismo para la inflación, digamos, picos y también valles, ¿no? A ver, Puerto Rico, agosto, por ejemplo, ¿qué pasó agosto del 17? Esto es previo, por ejemplo, a María, ¿no? Pues María creo que fue en septiembre. No necesariamente eh, fue antes, ¿no? Digamos un pico, un valle, a ver, un valle. En el 17 no tenemos ni un valle, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en Puerto Rico, en octubre del 22, el pico que, bueno, el 22 fue un año de alta inflación en Puerto Rico, sobre todo todos los meses, ¿no? Pero en ese año su pico llegó a llegar en octubre del 22, ¿no? Octubre del 22. Y no hay un punto bajo más allá del año 2020, ¿no? Agosto del 20, en el caso de Puerto Rico. En el caso de la tasa de empleo, la parte más baja, en, en octubre del 22, obviamente hay otros meses, en este caso de Puerto Rico, y la mayor tasa de empleo de los últimos años ha debido ser, en caso de la tendencia, ¿no? Es febrero del 23. ¿Okay? Obviamente ahí la gráfica les puede ayudar, ¿no? La gráfica les puede ayudar para... Importante, repito, en el caso del país que analicen, que un poco se empapen, ¿no? Se enteren de las actividades como país, así, ¿no? Mencioné Chile. Por ejemplo, Colombia puede ser petróleo, ¿no? Después,
Colombia exporta café, exporta guineos, exporta flores, ¿no? Entonces, obviamente, son sus actividades principales, ¿no? Actividades principales. Argentina, por ejemplo, granos o ganado vacuno, ¿no? ¿No? Entonces, importante que identifiquen ese tipo de actividades, ¿no? Obviamente en Estados Unidos y Puerto Rico son principalmente sector servicios, Puerto Rico y manufacturado, ¿no? Manufacturas. Estados Unidos es país industrializado, industrial, ¿no? Obviamente lo mismo que Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, todos son países industrializados, ¿no? Noruega es un país que exporta petróleo principalmente, ¿no? Canadá es un país también que no necesariamente es industrializado, pero también exporta mucho madera, me parece que petróleo también, ¿no? Entonces, importante que un poco se conozca un poco más del país que están analizando, ¿no? Qué actividades se hacen. Entonces, esas actividades que obviamente son a nivel macro, esos movimientos afectan a toda la economía, ¿no? Y obviamente a todos los agentes económicos, sean personas, sean empresas, ¿no? ¿Ok? Esto aquí, ya un poco recuerden que ustedes lo pueden copiar, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, lo pueden pegar ahí, está, ¿no? Simplemente export y ahí lo copian. Acá viene el componente estacional, ¿no? Ahí simplemente ustedes identifiquen cuáles son los meses que son más altos, más bajos. Este sí es, por ejemplo, este Puerto Rico, el mes más alto de desempleo dentro de todos los 12 meses del año es abril. Y en el caso, la más baja es septiembre. No sé si algo tiene algo que ver con periodos de cosecha, digamos ahí, no sé si tendrá algo que ver con ello, ¿no? Pues seguramente mucho de esto componente estacional tiene que ver con trabajo temporal, seguramente, ¿no? Y también coincide en el caso de la inflación, ¿no? Más alta en abril y más baja en septiembre, ¿no? La tasa más baja en septiembre y más en abril. Habría que ver en el caso de esos movimientos de corto plazo, sobre todo mensuales, ¿no? Cómo afecta la economía. Acá ya viene el componente, el aleatorio, que lo que he hecho es un resumen, ¿no? A ver, por ejemplo, lo puedo copiar por acá, ¿no? Por ejemplo, ahí justamente este es eh, marzo, abril del 20, ¿no? Ahí está, digamos, la tasa de desempleo, digamos, creció sobre la tendencia, creció 5%, ¿no? No es que la tasa de desempleo fue 5%, sino que creció sobre la tendencia 5%, ¿no? Es decir, que si era 6, creció a 11, ¿no? ¿No? Entonces, eso pasó en esas fechas, ¿no? Obviamente por la pandemia, ¿no? Después, solamente he hecho una selección de los cuatro más altos, ¿no? O si quieren más diferentes. En el caso de los negativos, si se dan cuenta, miren, junio y julio, digamos, si lo medimos, si quieren, con respecto a 5%, para junio fue, si quieren, 3,5 y julio por ahí también, ¿no? ¿No? Obviamente la tasa no puede ser negativa, ¿no? Sino que se mide sobre un nivel, si quieren, de 5%, que sería la tasa natural de desempleo. Y acá tienen otros también para el mismo año, si se dan cuenta, ¿no? De la tasa de desempleo. En el caso de la inflación, no están relacionados a la pandemia, pero por ejemplo, ¿qué pasó aquí en esta época? Hubo una recesión en el mundo, en Estados Unidos y obviamente en el mundo, ¿no? Entonces ahí cayó la tasa de inflación. Sobre un nivel, ¿no? No es que exactamente, ¿no? Si de repente lo medimos con su nivel de tendencia, sería, no sé, supongamos que la tendencia sería 5%, entonces
entonces estuvo por debajo de la tendencia, digamos, en lo que es un choque, ¿no? Es justamente un shock. Y por encima, estos periodos, ¿coincide alguno con de repente con un huracán? Habría que ver, ¿no? No tengo la fecha de los huracanes. Pero en todo caso, aquí yo les he dejado algunas. Este file lo tienen en el mismo módulo 7, ¿no? De repente, como algunos picos eh, eh, pueden ser explicados por, obviamente, puede ser mismo la pandemia, un huracán, un choque externo, ¿no? Entonces, revísenlo, de repente algunas sugerencias para, para lo que son choques externos, ¿no? Obviamente una economía como Puerto Rico está eh, afectada por choques externos, obviamente del mundo y obviamente de Estados Unidos, pero también esas economías que exportan commodities, ¿no? Como mencioné Chile, Chile exporta cobre y obviamente el precio del cobre donde no lo determina Chile, lo determina el mercado. Obviamente Chile está a merced de lo que decide el mercado, ¿no? Entonces, ¿quién es un jugador global? Es China. Obviamente, si China demanda cobre, el precio del cobre está subiendo, ¿no? Entonces, para estos países que exportan commodities, ¿no? Que puede ser cobre, puede ser oro, ¿no? Plata, en fin, entonces es mejor que el precio vaya subiendo, ¿no? El precio de esos commodities, ¿no? Entonces, obviamente, es importante. Acá también le puse algo de inflación, pero lo tengan como referencia, ¿no? Como por ejemplo eventos climáticos o cambio de políticas que pueden hacer esos choques inesperados, ¿no? Recuerden que este dice Outcomes N, eso está en el módulo 7. A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Acá está el file por si acaso. Ok, ahora vamos a ver lo que pasó aquí. Los márgenes. No sé si tendrá algo que ver con esto. A ver. Plot new. No sé si tengo que ver con eso. A ver, de repente lo ponemos así. No. ¿Cómo arreglamos esto? A ver. A ver acá. Ahí está. Uy, se me fue. Sí, esto me corrió. A ver. Ahí debe correr. A ver. Ahí está. Ok. Aquí, por ejemplo, salen las series. Si se dan cuenta, tuve que maximizar la zona, porque parece que los márgenes están muy amplios. Por ejemplo, aquí sí están las cuatro componentes. Por ejemplo, esta es la inflación, ¿no? Ustedes ven que la parte dice infart trend, es la tendencia, a este componente estacional. Acá está el ciclo en la tercera fila y esos puntos azules y rojos justamente es el componente irregular. Lo ponemos con esto. Justamente, a ver,
Copy. A ver, ¿dónde lo pusimos? Por acá. ¿No? Por ejemplo, ahí dice Blue Points, ¿no? Blue Points y Red Points. Entonces, justamente este es la inflación. ¿No? Por si acaso están las fechas, ¿no? Están las fechas. Para el Blue Point serían los incrementos de la inflación por encima de su, si quieren, su nivel de promedio de largo plazo. Y los rojos serían los que están por debajo, ¿no? Que justamente van en negativo, ¿no? Digamos, justamente lo pueden ver aquí en el eje Y, ahí están de -3, de ese de -3 a 3. ¿Ok? Pueden reportar, digamos, los dos. Este es la tasa de desempleo, por ejemplo. A ver, el de la tasa de desempleo. Acá está la tasa de desempleo. ¿No? Ahí tienen los puntos azules y en el caso de los rojos todos están cerca de la pandemia, ¿no? A ver, por ejemplo, acá está cerca de la pandemia, ¿no? Todos están cerca de la pandemia, ahí está, ¿no? En cambio, los azules sí van, tenemos uno en febrero de 2002 y otro del 96. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Acá, por ejemplo, no sale el ciclo, ¿no? Al lado izquierdo no sale el ciclo. El ciclo lo tienen en púrpura aquí, en la fila 3. Ahí dice cycle, ahí está el ciclo. Digamos, esto es porque lo hace el programa de R, sale de una decomposición, ¿no? He tenido que hacer una operación más para sacar el ciclo. Y el componente irregular, perdón, estacional, obviamente en verde, y acá está, es el mismo, se dan cuenta. Y la tendencia que está acá, y lo tienen en la parte de arriba, ¿no? Y el componente aleatorio, reminder, está, lo tienen aquí. Eh, Pueden reportar los dos, digamos, no. Sobre todo porque en el de la izquierda sale la serie, si se dan cuenta, ¿no? Si sea la serie. Y en el lado derecho no sale la serie, salen los cuatro componentes de la descomposición, ¿no? La tendencia en la parte de arriba, componente estacional, el ciclo y eh, el componente aleatorio. En el caso de la inflación, esta es la inflación, a ver, esta es la inflación, acá no lo tenemos aquí, ¿no? Ok, ahora sí. De la misma manera, ¿no? Ahora lo ponemos por acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá sale la serie aparte arriba, está el componente en la segunda fila en ambos casos, está el componente estacional. Por ejemplo, en el caso de la inflación, creo que en los dos casos era abril el más alto y el más bajo septiembre, en ambos casos, ¿no? No necesariamente puede ser así, puede ser diferente por ese caso, ¿no? En el caso de Puerto Rico me salió en ambos casos inflación, la tasa de desempleo, abril, y el más bajo, septiembre, pero por si acaso no necesariamente es así. Habría que ver qué pasa en esos meses en Puerto Rico en los sectores económicos, ¿no? No sé si tiene algo que ver con el periodo de cosecha, ¿no? Y empleo temporal, en fin, tendría que ser un poco más específico ahí, ¿no? Pero no tengo esa información. Entonces, en el lado derecho está la tendencia que está en la parte de arriba aquí, ¿ok? Y en la última fila en ambos casos sí sale el componente aleatorio, ¿no? Y en todo caso ahí tienen en azul los más altos y los rojos los más bajos. En el caso de la inflación, que está por acá, ¿no? Acá están en el caso de la inflación, los rojos y los azules, perdón, y aquí los rojos. Que todos están cerca del 2010, ¿no? Entre 2005 y 2010 puede ser. En el caso de la inflación, parece que esos fueron los movimientos más bruscos,
sobre todo choques externos puede ser ahí, ¿no? Habría que ver qué pasó. En el caso de Puerto Rico, ¿no? Obviamente en el caso de ustedes tendría que ver que en el país que están analizando. Ok, y después viene el forecast, que ya falta poco. Acá piensa un poco por si acaso, y ahí ya corrió. Por si acaso, en ambos casos, en el caso de la tasa de desempleo y de la inflación, lo voy a poner por acá, sale el forecast. Ya ustedes recuerdan que con esto lo pueden separar, ¿no? Ok, ahí está. Obviamente, recuerden que mi data llegaba hasta noviembre del 24, ¿no? Obviamente estoy haciendo un forecast a partir de diciembre del 24 hasta noviembre del 25. Digamos, esta es la predicción, ¿no? Y utilicen, a ver, vamos a poner esto acá. A ver. Space. Ok. Esto acá es. Lo copio así. Este 95, digamos, este es el intervalo de confianza, ¿no? ¿No? Sale con límite superior y límite inferior. Utilicen 95%, acá sale con 80 también, que son estos de aquí, no lo utilicen. ¿Ok? Básicamente se encuentra esa la tasa de desempleo, ¿no? Digamos, esto es lo que dice la predicción, y obviamente me dice que los límites, ¿no? El límite inferior es 4% y el superior 6% alrededor, ¿no? Y como que los límites se van ampliando, ¿no? Y en el caso de la inflación, también va de diciembre del 24 hasta noviembre del 25, ¿no? Digamos, esta de aquí es la predicción para la tasa de desempleo. Ese es justamente 5% y esta es la predicción para la tasa de inflación. Habría que corroborarlo, ¿no? Esto de aquí es 80%, no me interesan los intervalos. ¿Ok? Entonces, a ver, la predicción dice que la inflación se mantiene debajo de 2%, pero a partir de mayo parece que va a subir, ¿no? Habría que ver con el dato real, no tengo el dato de real, porque obviamente ya estamos en el 26, ¿no? En el 26. Eh, ok, entonces, aquí tienen los intervalos. Obviamente acá me salen valores negativos. No necesariamente va a implicar que la tasa de inflación tomó valores negativos, aunque sí también, ¿no? Eh, pero en todo caso esto dice la predicción, ¿no? En el caso de, por si acaso, en el caso de la tasa de empleo, si le sale negativo, digamos, obviamente acá tenemos un valor positivo, pero en todo caso estaría por encima de cero, ¿no? Obviamente no hay una tasa de desempleo negativa, ¿no? ¿No? En todo caso, la tasa de desempleo podría ser un valor mayor a cero y menor a estos valores de aquí, ¿no? Si es que por aquí le sale negativo, por si acaso, ¿no? En cambio aquí parece que no hay en el caso de la inflación, una definición exacta, aunque esto me está saliendo que va subiendo, ¿no? Que va subiendo la tasa de inflación. En todo caso, acá el límite superior está creciendo también, ¿no? ¿Cómo se ve gráficamente esta predicción?
¿no? Acá tienen, por ejemplo, de la tasa de inflación. Que me ha salido bien apretado. A ver, utiliza acá dice tasa, por si acaso acá arriba dice tasa. Estas son las series, ¿no? Esta es la tasa de desempleo, la primera, esta es la tasa de inflación, la tasa de desempleo y la tasa de inflación abajo. ¿Cuál es la diferencia entre los casos? Digamos, utilizarían la primera fila, es la, a 12 meses, que justamente es lo que sale aquí, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Justamente acá dice 5% aproximadamente la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Esto de acá, perdón, ¿no? Sale por acá, ¿no? Ustedes ven que acá justamente la zona más dark o más gris, si quieren, es justamente 80% y el 95%, ¿no? 95% es más amplio, ¿no? Más amplio. Pero este de acá sería, digamos, este de la tasa de desempleo y este de la tasa de inflación, ¿no? Ustedes ven que está subiendo la tasa de inflación, ¿no? Y en cambio aquí como que no, parece que estuviera cayendo, ¿no? La tasa de desempleo, sí, está cayendo. ¿Okay? Eh, digamos, los otros no son necesarios, en todo caso, el primero y el segundo, que es justamente lo que sale aquí reportado, digamos, el otro es otra metodología, pero nos quedamos con el programa. Esa es la tasa de inflación de desempleo, no sale por acá. No, ok. Entonces, si lo hacemos de nuevo. Para el forecast sí piensa un poco más, ¿no? No sale de esa manera. A veces tiene que ver con estos márgenes. Ok, a ver, sí. Ok, a ver, en todo caso, en esto de los componentes que lo hicimos, me refiero a esto de acá, ustedes depende lo pueden cambiar para el país que quieran, ¿no? Yo le he puesto Infer Trend, Infer Seasonal Cycle Random, ustedes lo pueden cambiar aquí, ¿no? Infer Trend, ¿no? Infer Seasonal, Infer Cycle, ustedes pueden cambiar de acuerdo al país, ¿no? Acá, por ejemplo, está el Random. Donde dice main es el título, ¿no? Ustedes lo pueden cambiar de acuerdo al país que estoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá también, en el caso de la tasa de desempleo, también lo pueden cambiar. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco resumen, importante que tengan en cuenta el inicio de sus datos, en mi caso, febrero del 85, ¿no? Febrero del 85, importante que tengan en cuenta eso. Cuando comienza sus datos, las dos series, tanto inflación como desempleo, ¿no? Desempleo, eh, deben tener la misma cantidad de datos. Ahora, acá yo le he puesto UR, porque mi dato es de tasas de empleo es UR, y acá infar, porque acá yo le puse infar, ¿no? Entonces también tengan en cuenta, de repente ustedes le ponen infar Colombia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, acá debe ser infar Colombia, ¿no? ¿No? Entonces, tengan presente eso. Es decir, estas variables de estar de acuerdo, ¿no? Tanto en mi caso UR como infar, ¿no? Esta es justamente lo que está en los datos aquí, ¿no? Y esto también lo pueden alterar de acuerdo al periodo de inicio de sus datos. Lo demás sí lo mantienen tal cual, ¿no? Lo mantienen tal cual. Tienen ahí digamos, por componente, ¿no? Por componente,
Y recuerden que aquí pueden cambiar de acuerdo al país, ¿no? Depende de tendencia de Chile, tasas de desempleo de Chile, o el país que estuvieran haciendo, ¿no? También aquí. Acá, por ejemplo, también sale tasas de desempleo, eso también te pueden cambiar de acuerdo al país que esté haciendo. Eh, ¿Qué más? A ver, por si acaso, tener en cuenta, digamos, el análisis de la parte de, ¿no? Digamos, cómo puede afectar a su empresa, digamos, las decisiones. En fin, importante siempre, ¿no? Si hay expectativas, ¿no? Por ejemplo, si hay expectativa de que por ejemplo, la tasa de desempleo se está cayendo, ¿no? A ver, la tasa de desempleo está cayendo, significa eso que hay expectativa de que va a haber una mejora en el nivel de actividad, ¿no? Obviamente eso puede mejorar las decisiones de las empresas, obviamente si va a mejorar el nivel de actividad, de repente puedo invertir, no sé, pues una panificadora en un nuevo horno, ¿no? ¿No? De repente una cafetería en una nueva máquina expreso, ¿no? De repente una metal mecánica, de repente una nueva área para lo que es soldado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces podemos tomar decisiones de acuerdo a eso, ¿no? Sobre todo eso del forecast, ¿no? Aunque la inflación dice otra cosa, ¿no? Como que va a haber una caída de la tasa de desempleo pues, con inflación. Bueno, en todo caso, recuerden también siempre que la inflación es porque va a subir el nivel de actividad, ¿no? Depende, está prediciendo eso, ¿no? ¿No? Está prediciendo eso. Pero tener en cuenta estas dos cosas para justamente la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones. Recuerden que en esta hoja también puse algunas, para que ustedes puedan explicar un poco sobre esos, efectos o esos imprevistos, ¿no? Que están en azul o en rojo. Esta es la tasa de desempleo y esta es la tasa de inflación, ¿no? ¿No? Siempre puede haber imprevistos. Y bueno, acá en la área tienen, digamos, en el área de el pronóstico, digamos, un poco qué significa la tendencia, el ciclo y el convenio de. No sé si alguna pregunta, una pregunta por ahí. Recuerden que esto es para que lo presenten hasta la siguiente semana, hasta las 6 justamente de la clase. O que sea la última sesión, ¿no? La última sesión. En todo caso, si necesitan ayuda, avísenme por favor, de repente a la hora de correr sus resultados o usar el R, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible yo los voy a ayudar, ¿no? Porque, digamos, la idea no es que sean expertos en R, ¿no? Obviamente la idea es que lo manejen, sí, pero no que sean expertos. Eh, si es fácil para ustedes, excelente, pero importante que obviamente ustedes obtengan sus resultados y lo sepan explicar, digamos, ¿no? Lo sepan explicar. No sé si tienen alguna pregunta, si no vamos terminando. Recuerden que esto lo van a tener grabado. Y recuerden que en el módulo 7 está el script, ¿no? El script para los códigos del Aura Studio. Y también está la carpeta de Excel donde está la explicación y la data, ¿no? La data. Sí, adelante, Ismael. Saludos, buenas noches, profesor. Para beneficio de todos, lo único que tenemos que entregarles es el PDF, ¿verdad? Antes de la clase del martes. Sí, la presentación nada más. Está bien, esa es mi pregunta. Gracias. Seguro, seguro. Digamos, si recuerdan, Economía 519 fue la presentación, nada más. Ahora, si de repente someten sus datos, también, digamos, su TXT, también puede ser. Entonces, obviamente, incluyen el nombre de las variables y todo eso, ¿no? También se lo pueden someter. Pero en principio es importante la presentación, nada más. Ok, entonces vamos terminando. Voy parando la grabación.